Primera de Corintios, capítulo 3, en sus Biblias. Bueno, hay gente que llegó de vacaciones, hay gente que se fue, así que va a ser así estos meses de enero y febrero. Le damos gracias a Dios por los que volvieron, oramos por los que se fueron. Señor, cuide y bendiga en este merecido descanso a algunos de ustedes, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 3, en sus Biblias. Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Vamos a leer versículo 6 hasta el versículo 5 hasta el 9. Dice así, 1 Corintios 3, 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oramos. Amado Dios, una vez más nos exponemos a la enseñanza de tu palabra. Oramos que tu Espíritu sea notorio al obrar poderosamente, al llevarnos a ver a Cristo a través de la Escritura y confrontarnos con la realidad de nuestra vida espiritual, de aquellas cosas que necesitan ser puestas en orden a la luz de lo que escuchamos en esta mañana. Pero hay algunos aquí que aún no te conocen y sabemos que tu Espíritu es poderoso para usar incluso la temática que estamos viendo para llevarlos a Cristo. Así que oramos que así sea en tu soberana voluntad, que lleves a aquellos que no te conocen al arrepentimiento y a la fe también. Aquieta nuestros corazones y nuestros pensamientos, que podamos oír tu voz en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Bueno, verso 5 comienza con una pregunta muy contundente, ¿no? Y que en realidad se va a responder después en toda la sección hasta capítulo 4, versículo 22. Pues, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Es a la luz de lo que vimos, a la luz de lo que se acaba de decir anteriormente, que fue la confrontación que Pablo hizo con el tema de la carnalidad en los Corintios, su pecado. Ahora, a raíz de eso, pues, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Bueno, esta es la pregunta clave, hermanos, para entender toda esta sección hasta 4:21. A partir de esta pregunta, sí, Pablo desarrolla su último argumento para tratar las divisiones en la iglesia. Ha venido desde el capítulo 1, versículo 10, ha ido en manera ascendente hasta llegar al clima de toda esta situación. Capítulo 3, versículo 1 al 4, los confrontó con su carnalidad y ahora va de manera descendente como para cerrar el tratamiento de esta división en la iglesia. Y el argumento, que está dividido en varias secciones, parte de esta pregunta. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahora, en 4:6, ¿sí?, que fue lo que vimos la semana pasada, Pablo explica el por qué se menciona a él y menciona a Apolos, ¿sí? Ahí explica por qué empezó esta sección haciendo esta pregunta acerca de qué es Pablo y qué es Apolos. Y en 4:6 él había dicho esto, 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, ahí explica el por qué. ¿Sí? Esa expresión, dice, lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolos, ¿sí? Esa expresión en el original indica un cambio de nombres, en realidad. Indica que lo que hizo Pablo es, en lugar de poner los nombres de aquellos a los que se estaban adhiriendo los corintios, o sea, ellos se acuerdan que había dicho yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Bueno, en realidad no estaban diciendo eso. Estaban diciendo yo soy de Pepito, yo soy de Pastor Gustavo, yo soy de Pastor Julio. Bueno, era así, eran otros nombres en realidad los que estaban ahí. Pero ¿qué hizo Pablo? Cambió los nombres. Dice, voy a poner mi nombre, el mío y el de Apolos. ¿Para qué? Porque lo que va a decir de los servidores en la iglesia es como que les va a pinchar el globo a los corintios. Ellos pensaban que los servidores en la iglesia eran súper dotados, y Pablo dice, no, les voy a pinchar el globo. Y para no humillar a estos que estaban siendo nombrados, Pablo dice, voy a poner mi nombre y el de Apolos, para que nosotros aprendáis,
dice Pablo, a no pensar más de lo que está escrito. ¿Está escrito acerca de qué? Lo que les estoy escribiendo acerca de los ministros, esto es lo que son. No hay que pensar más que eso. Y esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí, que va llevando todo el pensamiento de esta manera, ¿sí? Dice, en el original cambia esos nombres, ¿sí? Para poder justamente, como un gesto de amor, su propio nombre, el de Apolos, para definir lo que realmente es un ministro de Dios. No sé si escribí esto, pero no quiero desorientar a Pablo en las diapositivas, ¿sí? Así que 4:6, parafraseado, sería así. Sería como que Pablo está diciendo esto, una paráfrasis, ¿sí? He utilizado mi nombre y el de Apolos en mis argumentos contra vuestras divisiones, porque quiero ahorrarme el nombre de aquellos maestros entre vosotros que son culpables de hacer y encabezar partidos, y porque quiero que, con nuestro ejemplo, no los valoréis por encima de lo que he dicho de los maestros en general en esta carta, para que ninguno de vosotros se envanezca unos contra otros. Esa sería la idea de 4:6, y por eso comienza el versículo 5 del capítulo 3, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Sí? La pregunta que hace Pablo ahí tiene este tono, o sea, ese sería el tono de la pregunta de Pablo. ¿Qué tienen de fascinante Pablo y Apolos para que ustedes los hagan objeto de devoción? O sería así más o menos la pregunta, el tono de la pregunta. ¿Qué vieron en Pablo y en Apolos como para darles el lugar de Dios en sus vidas, en la vida de ustedes? Bueno, la respuesta a esa pregunta del apóstol Pablo la encontramos en el versículo 7. Versículo 7 dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sí? Ni el que planta ni el que riega son algo. Dicho de otra manera, son nada. Esa es la respuesta de Pablo a la pregunta. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nada. Esa es la respuesta básicamente de lo que Pablo está diciendo ahí. Sí, dicho de manera básica, Pablo y Apolo son nada. ¿Cuál es la base de esta declaración para decir son nada? Bueno, la base de esta declaración, o sea, ¿por qué Pablo habla de sí mismo y de Apolos como servidores, como nada? Bueno, lo hace en comparación con Dios. O sea, en comparación con Dios, que eso es la primera sección, nada, no son nada. Y si los comparamos con Dios, no son nada. Y además, en el contexto de la iglesia local como ministros, no son nada. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, hago una aclaración, ¿sí? La Biblia nos enseña a apreciar y reconocer a los ministros de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. O sea que la Biblia nos enseña en realidad a apreciar y reconocer a los ministros y líderes en la iglesia, ¿sí? No a tratarlos como nada. Eso no enseña la Biblia de ninguna manera. Pero en Corinto, ¿sí?, los habían hecho objeto de veneración. Y es en ese contexto que Pablo dice, no son nada. Así que hay que entender siempre el contexto, porque a veces sacamos esto y a veces hay un maltrato de los ministros y los pastores que no corresponde a lo que la Escritura dice, ¿sí? Pero en ese contexto donde los veneraron, donde los llevaron a un nivel que no debía ser llevado, Pablo dice, en comparación con Dios y en el contexto de la iglesia, no son nada, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el único digno de veneración en la iglesia es Dios o Cristo, podemos decir lo mismo, ¿verdad? Para los corintios, esto que estamos viendo hasta ahora en esta situación, para los corintios, estar al lado de, ser aceptado por o ser parte de, les daba seguridad interior. Ese era el gran problema de ellos y por qué habían venerado a ciertos ministros que no eran ni Pablo ni era Apolo, sino otros eran. Les daba seguridad interior y les daba la ilusión de ser importantes. ¡Wow! Yo me codeo con, ¿no? Entonces debo ser importante, estoy al lado de. Esa era la idea de lo que estaba pasando aquí. Pero al decir Pablo, ni el que planta, que es Pablo, ni el que riega, que es Apolos, al decir esto, que no son nada, ¿sí? No son nada, Pablo lo que hace, ¿se acuerda que hablamos de la palabra envanecimiento la semana pasada y hablamos que es como estar hinchado, como un globo? Bueno, Pablo les pincha el globo a ellos. Como si eso es para mí lo que me da sentido de seguridad. ¡Pum! Se lo pinchó y dice, no es nada. Tu sentido de seguridad reposa en nada, le dice Pablo. Les pincha el globo del envanecimiento que los había llevado a hacer de los ministros su fuente de valía personal, significado y aceptación. Porque lo que otros hacen, queridos hermanos, con su trabajo, su carrera, un título, una ocupación, amistades, cónyuge, dinero, etc., los corintios lo hicieron con sus líderes. Lo que los corintios hicieron con los líderes,
Todos somos tentados a hacerlo con nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra posición, nuestro estatus, nuestro estilo de vida, nuestro nivel económico. Y hacemos lo mismo con todas esas cosas que lo que los corintios hicieron con los líderes, ¿sí? Es un pecado común, pero que en este caso se canalizó a través de los líderes a quien ellos se habían adherido, ¿sí? Los corintios hicieron de sus líderes, ¿sí? Los idolatraron y los colocaron en el lugar de Dios, que es lo que solemos hacer con nuestro trabajo, incluso con nuestra propia persona. Solemos hacer eso, los idolatraron, los colocaron en el lugar de Dios para que funcionen como Dios. Estaban esperando que esos líderes a quienes se habían adherido, y ellos decían, yo soy de, bueno, esperaban que funcionen como Dios. ¿Qué esperaban? Bueno, que esa relación con esos líderes les dé valía personal, significado y aceptación. Y como esas cosas, como ninguna cosa en realidad, ni persona, ni cosa, ni actividad, como no podían funcionar como Dios, los corintios ejercieron presión sobre ellos, ¿sí? Volviéndose obsesivos y posesivos al punto de decir, yo soy de. Esa expresión es tremenda, yo soy de. O sea, yo me debo a, ¿sí? Yo me debo a eso. Es como cuando dice, mis hijos son todo, me debo a eso. Está diciendo lo mismo que estos hombres dijeron, yo soy de Pablo. Hay madres que dicen, mis hijos son todo. No, perdón. Dios debiera ser todo en tu vida, no tus hijos, ¿sí? Mi carrera es todo, eso es todo. No. Lo mismo que los corintios dijeron de los ministros es lo que muchas veces nosotros decimos de personas, cosas y actividades, ¿sí? Les damos el lugar de Dios. Y como esas cosas no pueden funcionar como Dios, pero esperamos que sí, ejercemos presión y más presión para que nos den aquello que no pueden darnos, ¿sí? Y se volvieron posesivos y obsesivos. Es como decir, mis hijos son todo. Si no los tengo, me muero. Al unísono fue, me muero. Alguien podría decir, mi servicio es todo. Si no lo tengo, alguien una vez me preguntó en un campamento de jóvenes hace mucho, ahora que voy a estar colaborando con los chicos, con los directores de campamento este año, pero me acordaba, todavía no era pastor, pero yo ya estaba preparándome para eso. Y un joven me pregunta, ¿es tu sueño ser pastor? Me dice. Le digo, no, mi sueño no es ser pastor. Mi anhelo en la vida es agradar al Señor, esa es la verdad. Sea pastor o no lo sea. Ser pastor es una circunstancia en la vida. Lo más importante es Dios. Y si no soy pastor, también viviría feliz, porque mi felicidad no reposa en el pastorado, sino en Dios. Y eso es lo que a veces sucede cuando nosotros hacemos lo que hicieron los corintios. Pusieron otra cosa en el lugar de Dios. Y por eso ellos dijeron, yo soy de, no me lo saquen a él porque si no me muero. Esa es la idea de lo que estaba acá y por eso se peleaban entre sí, porque le estaban sacando su seguridad de sentido, de significado en la vida, ¿verdad? Esta conducta, queridos hermanos de los corintios, es la evidencia de un problema más profundo que el envanecimiento, ¿sí? Ustedes dijeron, bueno, celos. De los celos fuimos al envanecimiento. ¿Llegamos al fondo? No, no llegamos al fondo. Los celos son la evidencia del envanecimiento y el envanecimiento es una evidencia del problema raíz de todo, que es el egocentrismo. Ese era el problema de los corintios, el egocentrismo. Estaban pensando en sí mismos. En realidad, no estaban pensando en estos líderes. Al adherirse a estos líderes, estaban buscando la manera de poder satisfacer su deseo egocéntrico de sentirse valiosos, ¿sí? Lo que hicieron los corintios es yo ocupándome en mí para suplir aquello que solo Dios puede suplir. No tengo la relación con Dios, me siento ahora necesitado de sentirme significativo, valioso y ser aceptado. Bueno, si Dios no lo puede encontrar yo, me tengo que ocupar yo, porque sin eso no puedo vivir bien. Entonces, cuando yo me ocupo de hacer lo que solo Dios me puede dar, es yo ocupándome de mí en suplir esa necesidad. Ese es el nivel de egocentrismo más alto que podemos encontrar en nuestra naturaleza. Yo ocupándome de aquello que solo Dios puede hacer. Así que es por eso que cuando nos alejamos de Dios automáticamente nos volvemos egocéntricos. ¿Qué dice Jeremías? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, ¿y qué hicieron? Cavaron para sí, se volvieron egocéntricos, están cavando para sí. Cuando dejamos a Dios nos volvemos egocéntricos, empezamos a cavar para nosotros mismos, sea cualquier área de la vida en que nosotros estemos, ¿sí? Uno podría pensar que siendo algo tan esencial para la vida, ¿sí? Esto de significado, aceptación y valía personal, siendo algo tan esencial como lo mencionamos la semana pasada, sería lógico que estemos ocupados en suplir esa necesidad si es que es algo que necesitamos, ¿sí? Pero la cuestión, queridos hermanos,
es que Dios no nos creó, escuche esto, Dios no nos creó para que estuviésemos ocupados en buscar nuestro valor como personas. Nos creó para que estuviésemos ocupados en glorificarlo con adoración y servicio. Nuestro valor como personas ya estaba suplido en la relación con Él. Por eso es que no fuimos creados para buscar significado y valor en la vida. Y cuando nosotros intentamos hacer algo para lo cual no fuimos creados, lo más lógico es que fallemos. Y es lo que sucede siempre, fallamos, nos equivocamos, ¿sí? Fuimos creados para glorificar a Dios. Cuando le glorificamos a Él, automáticamente, de manera natural, esa necesidad es suplida por Él. Y esto es lo maravilloso, queridos hermanos, de la autonegación en el Evangelio. Ustedes ya saben que el Evangelio que predicamos aquí es yo muero a mí para seguir a Cristo. Ese es el llamado del Evangelio. No puede haber un seguir a Cristo si antes yo no muero a mí mismo, si yo me niego a mí mismo. Ese llamado del Evangelio es maravilloso, queridos hermanos, esa autonegación. ¿Por qué? Porque cuando yo me niego, yo muero a mí mismo, Dios suple nuestra necesidad de valoración cuando nos olvidamos de nosotros y nos dedicamos a glorificarle a Él. Eso es lo maravilloso. En realidad nos acercamos a Cristo para glorificarle, ya nos olvidamos de nosotros y Dios se ocupa de aquello que nosotros necesitamos en nuestra alma. Cuando conocemos a Dios como lo revela el Evangelio, somos fascinados por la gloria en la faz de Jesucristo. Dejamos de ocuparnos en nosotros y solo nos dedicamos a adorarle. En ese acto natural de autonegación, ¿sí? Porque es como cuando uno es fascinado por algo, ¿no? Ustedes están pensando en sus problemas, en sus aflicciones, está pensando en esto y de repente hay algo maravilloso y ¡wow! Y incluso si a usted le duele un dedo, hay algo maravilloso, me dolía el dedo, como que uno se olvida de uno ya, ¿verdad? Es esa autonegación natural que sucede porque fuimos fascinados por justamente la gloria de Cristo. ¿Sí? En este acto de autonegación natural, Dios llena nuestra alma y satisface naturalmente nuestra necesidad sin que estemos ansiosos por suplirla. Hay una gran diferencia, queridos hermanos, entonces, en la manera en que Dios llena el vacío de nuestra alma y en la manera en que nosotros intentamos llenar ese vacío en nuestra alma. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia la vemos en los Corintios. Que ansiosos de significado y de valor, que me valoren, que me tengan en cuenta, que sepan que soy importante, ¿sí? Ansiosos de esa aceptación, cayeron en un apego enfermizo hacia sus líderes. Y acá son los líderes, la persona ansiosa de aceptación se apega a un ministerio, se apega a un trabajo, se apega a una persona, se apega de manera enfermiza a eso. Yo soy de, o yo me debo a. Es lo mismo cuando queremos que nuestro trabajo llene nuestro vacío interior. Le damos el lugar de Dios, pero no produce lo mismo que Dios. Ese es el problema, ¿sí? No produce lo mismo que Dios. Porque cuando Dios nos sacia, nos volvemos mansos y humildes. Cuando Dios nos sacia, nos volvemos mansos y humildes. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 11? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y qué dice al final? Y hallaréis paz. Un alma saciada por Dios produce descanso en el alma. Pero un alma que intenta saciarse a sí misma, buscando reconocimiento, aceptación y valía personal en otra cosa que no sea Dios, produce irritación. Y produce lo que produjo en Corintios. Peleas, contiendas, celos, envanecimiento y todo eso, ¿verdad? Cuando otra cosa ocupa ese lugar, nos envanecemos. Y fue lo que pasó aquí en Corintios. Lo que pasó en Corintios pasa en cualquier otra situación que nosotros nos encontremos donde se produce exactamente lo mismo. Algo tratando de ocupar el lugar de Dios y darnos lo que no puede darnos porque solo Dios lo puede dar. Bueno, la respuesta de Pablo a este delirio de envanecimiento y egocentrismo la podemos resumir en esta declaración, que es lo que enseñan estos versículos que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? Este es el tema que nos propone estos versículos. En la iglesia, solo Dios merece recibir honra, gloria y honor. Ese es el énfasis de Pablo en estos versículos. En la iglesia, solo Dios merece recibir honra, gloria y honor. La pregunta que tenemos que hacer, que es lo que responde el texto, es ¿por qué? ¿Por qué solo Dios merece recibir la gloria en la iglesia? Bueno, la primera respuesta es porque nadie podría ser útil sin su provisión, y eso es lo que dice versículo 5, que pues es Pablo,
y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y escuchen esto, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí? Pablo fundó la iglesia en Corintio, por las dudas si alguno no estuvo desde el comienzo de esta enseñanza. Pablo fundó la iglesia en Corintio, pero Apolos, que vino después, Pablo estuvo 1 año y medio estuvo en la iglesia, en Corinto, fundando y apacentando a la iglesia. Tuvo 1 año. Era fuera eso, ¿no? Sí, ahí está. Pensé que era arriba. Muy bien, estuvo 1 año y medio fundando la iglesia, se fue, y cuando se fue encontraron en Éfeso a Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Perdón, estaban con ellos Priscila y Aquila. Después se fueron con ellos hasta Éfeso, y en Éfeso encontraron a Apolos. Y Apolos tenía en su corazón la intención de ir a Corintio para poder ministrarlos y estar con ellos. Pablo fundó, y Apolos fue el que hizo crecer la iglesia en conocimiento, en doctrina y demás. Ambos fueron útiles, queridos hermanos, tanto Pablo como Apolos, ambos fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para llevar a los corintios a la fe y también a la madurez. Sí, recordemos que es una iglesia madura, no es una iglesia inmadura, pero actuaban como inmaduros debido a sus celos. ¿Sí? Eso a veces se confunde por lo que dice en capítulo 3. Apolos estuvo ahí enseñando, ¿sí? Un poderoso en las Escrituras, dice la Biblia. Ambos, Pablo y Apolos, con capacidades diferentes, fueron usados en diferentes etapas de la iglesia, influyendo de manera diferente en los creyentes. Dios utilizó a uno y a otro para diferentes cosas en la iglesia, diferentes etapas en la iglesia. Pablo era como un padre para la iglesia en Corintio. Eso lo va a decir en capítulo 4, verso 14, ¿sí? Como un padre, dice, va a exhortarlos a ellos. Que con ternura y paciencia afirmó sus primeros pasos en la fe. Apolos era como un maestro poderoso en las Escrituras que los edificó y los llevó a la madurez, ¿sí? Cumplieron distintas funciones en distintas etapas de la iglesia. Yo estoy cumpliendo una parte nomás de todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Y de todo lo que Dios hará en esta iglesia me toca una parte nada más, ¿sí? Y así sucedió en Corintio. Pero ninguno de los dos, ni Pablo ni Apolos, ninguno de los dos podría haber hecho cosa alguna en esa significativa iglesia del Nuevo Testamento si Dios no los hubiese capacitado. Ni Pablo ni Apolos hubiesen podido haber hecho algo, cosa alguna, si Dios no los hubiese capacitado. Lo que hicieron, lo hicieron conforme a lo que Dios concedió a cada uno, ¿sí? Eso fue el límite de su servicio. Esos fueron los límites de la manera en que ellos iban a servir y cuánto fruto iban a tener, ¿sí? Dios determinó el límite de su influencia y su capacidad. Hasta ahí nosotros podemos aportar a esta iglesia, dice Pablo, de acuerdo a los límites que Dios nos puso a nosotros, de acuerdo a lo que Dios nos concedió a nosotros, ¿sí? Los corintios, queridos hermanos, pusieron la mirada en las capacidades de sus ministros y no en el Dios que los capacitó. Y ese es el gran problema ahí. Pusieron la mirada en los dones y las capacidades de los ministros, pero no en el Dios que los capacitó, ¿sí? Los ministros solo eran instrumentos en las manos de Dios, ¿sí? Esa expresión nosotros debemos darle alguna ilustración importante, o por lo menos para mi mente, para entenderla. Siempre solemos decir, somos instrumentos en las manos de Dios, el pastor es instrumento en las manos de Dios, los maestros. Bueno, ¿qué significa eso? Escuche esto. Cuando escuchamos a un experto violinista, ¿no? Tenemos a una violinista aquí. Muy bien. Ejecutar una hermosa pieza musical. ¿Nosotros qué decimos? Decimos, mirá, viene Emma la escuchamos tocar y decimos, qué maravilloso violín, observar las cuerdas del violín, mirá en realidad la madera del violín. ¿Decimos eso o qué decimos? Qué maravilloso violinista, decimos, ¿verdad? Porque no miramos el instrumento, lo que miramos es cómo el que está ejecutando la pieza, decimos, qué destreza que tiene. Estudié un poquito, no tanto como Emma, violín, y yo tenía uno de esos violines que son para los que uno empieza, que son muy básicos. Hay violines de millones de pesos y el que yo tenía era moneditas nomás, porque es el que uno empieza, que es el más económico. Y yo atribuía que es el violín, que es barato y todo lo demás. Un día lo agarró mi profesor al violín. Maravilloso. Yo me quedé, todo lo que se puede hacer con algo barato. Pero la clave estaba no en el violín, sino en quien lo estaba tocando. Maravilloso, le digo, era genial lo que estaba tocando mi profesor, era sublime. Tremendo eso, ¿no? No es el instrumento, es el que toca el instrumento.
lo que hace que eso sea maravilloso y delicioso a la vista, ¿sí? El instrumento sin el violinista no es nada, está ahí, de adorno nada más. El violín sin el que lo toca, el piano está ahí, maravilloso, está lindo para la foto nomás. No escuchamos nada. Sin el pianista el piano no es nada, ¿sí? Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros hicimos algo acá, plantamos y regamos, pero en realidad el que se lleva todos los laureles es Dios. Nosotros no podíamos haber hecho nada si Dios no hubiese, con toda su destreza de infinita sabiduría, no nos hubiese utilizado entre ustedes, ¿verdad? No puede el violín emitir ningún sonido ni ejecutar ninguna pieza hermosa sin el violinista. Así que, queridos hermanos, no es el bisturí, en realidad, el que decimos, ¿no? Lo van a operar a usted, la operación sale bien, magnífico el bisturí, un genio el bisturí. ¿Usted dice eso? Maravilloso mi médico, genial, el cirujano. Lo que hizo, ni hablamos de los instrumentos que utilizó. No, ni siquiera sabemos qué instrumento utilizó. Lo que nos centramos es el cirujano que hizo una cosa maravillosa, ¿verdad? No es la pelota, sino la destreza del hábil. ¿A quién le gritamos el gol? ¿A la pelota cuando entra al arco? No, al jugador que hizo la jugada. Esto es la verdad. La pelota ni nos acordamos, ¿verdad? No es el auto, sino la capacidad del conductor. Así también en la obra de Dios, los ministros son solo instrumentos en las manos del poderoso y sabio Dios. Sin Él, nadie podría hacer cosa alguna que sea de valor en la obra de Dios. Y los corintios cometieron el gran error de empezar a fijarse en los instrumentos y no en el Dios que hace que las cosas sucedan. Esta verdad, queridos hermanos, se extiende al todo de la vida, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17 dice esto. Y David supo en verdad reconocer que todo viene de Dios y solo le damos lo que recibimos de su mano. Y decimos, lo que le damos a Dios es lo que Él nos dio. ¿Qué mérito hay en nosotros? No, toda la gloria sea para Él. Dice así David en 1 de Crónicas 29, un texto conocido de esta manera, creo que lo tienen aquí. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, y si usted lee ese texto va a ver el énfasis de tuyo, tuyo, tuyo. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos nuestro glorioso nombre. No, tu glorioso nombre. ¿Sí? Porque, y escuchen esta maravillosa frase de David, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, una vez más vuelvo a lo mismo, y de lo recibido de tu mano, me diste para que te dé. ¿Dónde está la gloria que estamos buscando nosotros? ¿Dónde está la gloria con la que queremos sobresalir entre los demás? No la hay. Y Pablo dice, lo que hicimos, lo hicimos de acuerdo a lo que nos dio el Señor. No hay nada en nosotros. ¿Se acuerdan que cuando Pablo estaba predicando, creo que era con Bernabé o con Silas, no me acuerdo cuál de los dos, pero llegaron a cierto pueblo y la gente los vio como que eran como Júpiter y sí, pero eran Júpiter y el otro dios, dos dioses. Muy bien, Mercurio, ¿no? Y Pablo, como vieron que los empezaron a levantar y poner en andas, como estos son dioses venidos del cielo, Pablo dijo, nosotros somos, ¿qué dijo? Hombres semejantes a vosotros. No somos dioses. No permitió en ningún momento que los pusieran en el lugar de Dios. ¿Sí? Pablo exhortó fuertemente a los corintios, queridos hermanos, por haber olvidado esta realidad de que en realidad se trata de Dios y no de nosotros en la iglesia. 4:7 dice, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si fuese un mérito tuyo. Lo tenés porque Dios te lo dio. Es por eso que lo puedes hacer. Bueno, los dones, queridos hermanos, y el fruto de los mismos
deberían humillarnos a nosotros a saber que es una gracia de Dios para ser usados por sus manos. Los ministros, sin la provisión de Dios, no son nada. Y no somos nada, queridos hermanos, en la vida cristiana, sino por la gracia de Dios lo que Él nos da para dar a la iglesia. Así que gloria sea su nombre. Bueno, les pinchó el globo con este primer argumento, no son nada. Lo que ustedes tienen por sublime no es nada. Esto podríamos aplicarlo a lo que tú tienes por sublime como tu trabajo, a lo cual te estás dedicando tanto y dejas al Señor de lado. Dios te dice, no es nada eso. Tu dinero, al que tú te dedicas tanto y te afanas tanto, dice, eso no es nada, no es nada. Tus hijos, al lado de la comparación con Dios, les va a doler, mamás. No son nada en comparación con Dios. Tu capacidad, tu capacitación, tu carrera, no, pero a eso me dediqué con tanto esfuerzo. Al lado de Dios y en comparación con Dios, no es nada. Y deberíamos eso tener siempre presente para que ninguna de esas cosas ocupe el lugar de Dios. Y voy a decir algo que va a estar en este mensaje repetido una vez más. Nosotros, nuestra valía personal no es nada en comparación con Dios. ¿Por qué solo Dios merece recibir la gloria en la iglesia? Bueno, en segundo lugar, porque sin su intervención no habría fruto. Sin la intervención de Dios no habría fruto de nuestro trabajo. Versículos 6 y 7 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Noten que Pablo insiste en darle protagonismo a Dios que da el crecimiento, ¿sí? Los resultados, queridos hermanos, están bajo la intervención soberana de Dios. Bajo la intervención soberana de Dios. Esto es tan difícil que nosotros nos acostumbremos a este concepto. Y digo, como cristianos es tan difícil acostumbrarnos porque es muy común escuchar en cualquier iglesia, una iglesia que se dice cristiana y no lo es, como también en una iglesia de sana doctrina, es siempre pensar, y gracias a este pastor que las cosas están mejor. Es gracias a este hermano, a esta hermana que han hecho esto que la verdad que la iglesia funciona bien. Es tan común que digamos eso. Y la Biblia dice que si Dios no hubiese intervenido, no hubiese habido ningún fruto y nada hubiese pasado. Los resultados están bajo la intervención soberana de Dios. En la iglesia de Corintio, queridos hermanos, la iglesia en Corintio, no creció debido a que Pablo sembró. Acentúo, la iglesia en Corintio no creció, no nació debido a que Pablo sembró. Ni tampoco creció por el hecho de que Apolo regó, sino se debió al hecho de que Dios dio el crecimiento. Nuestra tendencia natural es atribuir la causa del crecimiento de una iglesia al ministro, su habilidad, su trabajo, su esfuerzo, sus dones, su carisma, su conocimiento, etc. Pero los resultados están bajo el soberano obrar de Dios, que no depende en nada de sus ministros. No, Dios te necesita. ¿Se acuerdan de esa frase que se escuchaba tanto y que nos usaban para presionarnos a los jóvenes en los campamentos? Dios te necesita, Dios te necesita. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita en su iglesia. No nos necesita. La gente suele hablar de la necesidad de la iglesia como un medio de manipulación para que la gente, sí, porque hace falta. No es la mejor motivación para servir a una iglesia la necesidad, y no debería ser nunca en realidad eso. Debería ser el amor y la gratitud al Señor, más que nada la razón por la cual servimos. Los resultados, por eso, de manera soberana, Dios no ha dejado los resultados que dependan de nosotros, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, por más que vos siembres, si Dios no produce crecimiento no va a pasar nada. Por más que vos riegues, la iglesia no va a crecer en su madurez a menos que Dios intervenga. Eso está claro en la Escritura, eso es lo que Dios hace. Y lo ha hecho así para que justamente los ministros o los siervos o los obreros en una iglesia no sean llevados en andas en lugar de Dios. Los corintios vieron resultados de todo lo que estaba pasando en la iglesia que se había formado, y en lugar de fijarse en Dios, se fijaron en las habilidades de los ministros, no en el Dios que hace que todas las cosas sucedan. Nada, queridos hermanos, en el universo puede suceder sin que Dios intervenga. Nada. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y no es nada distinto en la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces? No porque yo me esforcé por mi voluntad, pero Dios toca solamente una de tus células, o mejor dicho así,
Dios deja de darle una orden a una de tus células y se forma un cáncer. Y ese cáncer puede destruirse por todo su cuerpo para terminar con toda tu existencia aquí en la tierra. Él sustenta cada una de nuestras células dándole las órdenes todos los días para que cumplan su función, a fin de que el cuerpo funcione de la manera que debe funcionar para poder realizar y cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Nada puede suceder. Suele pasar que me levanto, a esta edad me levanto, y periódicamente, no todos los días, pero periódicamente me levanto, doy 5 pasos y digo, wow, estoy vivo. Y si estoy vivo y respirando es porque Dios todavía quiere que haga cosas en este mundo, su voluntad, y me sostiene mi aliento. Si no, ya está. Si no hubiese nada que hacer de lo que Él planeó para que yo haga, ya estaría en su presencia. ¿Sí? El pastor Spurgeon dijo que todo hombre es inmortal hasta que cumple el propósito por el cual Dios lo creó. Una vez que cumplió ese propósito, no hay más nada que hacer en este mundo. ¿Sí? Pero nuestro aliento está sostenido por Dios. No hay ningún mérito en respirar, ¿verdad? No es que te digas, oh, no sabes cómo respiro. No hay ningún mérito en eso, hermanos. Y nuestra vida depende de que entre aire en nuestros pulmones, ¿verdad? Y que se distribuya a través de la sangre. Depende de eso. Nuestros músculos necesitan ese oxígeno. Y no hay ningún mérito en respirar. Lo hace Dios. El conocido pastor Spurgeon, que ustedes suelen escucharme mencionar seguido desde el púlpito, había dicho esto: Dios hace al hombre útil. Dios hace al hombre útil. Y quiere decir eso que Dios, en su soberanía, determina que un creyente en tal momento rinda tanto fruto. Es la única explicación que hay para cómo funciona la obra de Dios. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Y lo dijo un hombre que, por la gracia de Dios, quiso utilizarlo de una manera especial en una etapa de la era de la iglesia, pero no solamente en esa etapa, sino que hasta hoy en día sus escritos siguen impactando en la vida de muchas personas. Pero ustedes conocen que el pastor Spurgeon fue un autodidacta, no fue a ningún instituto bíblico, pero se entrenó con su abuelo, que era un pastor, su abuelo pastor, su padre pastor. Tenía una biblioteca de 7.000 libros y él iba a leer ahí continuamente. Y a los 18 años fue llamado a ministrar una iglesia en Londres, viniendo de un pueblo en Inglaterra, del interior, llamado, y no había mucha esperanza con él, siendo joven y del interior, pero Dios, de manera soberana y providencial, hizo que esa iglesia, que estaba en decadencia, la iglesia se levantó, y de ser 200, y uno dice 200 parece mucho, pero en realidad para lo que pasó después eran poquitos, porque llegó después a tener 5.000 personas en un lugar donde ya estaba acomodado para eso escuchando, pero también miles afuera, esperando bajo la nieve, para entrar a escuchar el mensaje de Dios que daba el pastor Spurgeon. Eso pasó durante bastante tiempo en su ministerio. Y ese hombre dijo, Dios hace al hombre útil. La utilidad que tengo es porque Dios quiso que ahora yo le predique a 5.000 acá. Esa era la explicación de él. Dios hace al hombre útil. Y uno me pregunta, ¿cuál era la clave de eso? A ver si junto 5.000 también. Nada. No hay humanamente ninguna explicación más que Dios quiso, en ese momento, que él fuese útil. Le dio esa utilidad. ¿Sí? De esa manera. Esto significa que Dios determina el grado de influencia que un ministro tendrá y el fruto que dará. Y por eso es que nos quedamos tranquilos los ministros después de haber hecho todo nuestro esfuerzo. Eso no llama a la pereza, no llama a la pereza. Pero después de haber hecho todo nuestro esfuerzo, descansamos y es que el fruto depende de Dios, ya no depende de mí. Pensemos por un momento, queridos hermanos, si el resultado, ¿sí?, del trabajo en la obra de Dios dependiese de los ministros. Pensemos por un momento si fuese así, que depende de los ministros el resultado, ¿sí? Podríamos decir que fue debido a la disposición y habilidad de Jonás que los ninivitas se arrepintieron. Ustedes conocen la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás, ese profeta que nunca quiso hacer la voluntad de Dios, siempre estaba rezongando con hacer la voluntad de Dios. Y que cuando Dios lo llamó, él de buena gana, enseguida fue a predicar. Se escapó de Dios. Y Dios lo trajo otra vez de una manera providencial, ¿no? Le dio su disciplina y otra vez, una vez más, cuando vio que no podía escapar de Dios, fue a predicar a los ninivitas. ¿Y fue a predicar a los ninivitas de buena voluntad? Qué bueno, los ninivitas, los amo a todos. Les vengo a traer el mensaje de Cristo a todos.
No, iba con resentimiento en su corazón porque los ninivitas eran enemigos del pueblo de Dios. Y les mandaba un mensaje de arrepentimiento para que Dios los perdone. Y dice, ¿le voy a predicar a esto, que se arrepientan? Estos son nuestros enemigos. Bueno, no quería. Y dice que cuando escucharon la predicación de Jonás, ¿cuántos se convirtieron? 120.000. 120.000. No sé qué predicador podría lograr eso con una predicación de alguien que estaba a la fuerza predicando. Eso es la demostración, hermanos, que cuando Dios quiere salvar, salva. Y que los resultados están en su mano, que no depende ni de la disposición ni la habilidad del predicador, y eso no justifica ni pereza ni mala disposición, obviamente. ¿Acaso Pedro no debería haber ganado 3.000 almas en cada predicación si los resultados dependen del ministro? Pedro ganó en su primera predicación 3.000 almas, ¿verdad? 3.000 se convirtieron. ¿Pero fue siempre así? No. Y él dice, pero Pedro, dale, como fue la primera vez, dale. ¿Qué hiciste la primera vez? No hice nada, prediqué, los resultados los hace Dios. Y a veces son 3.000 y a veces es uno solo. Como aquella mujer que estaba orando con un grupo de mujeres allá en Filipos, cuando Pablo fue a predicarles y solamente una se convirtió. Y el resultado lo produjo Dios. Y es tan valioso y maravilloso como los 3.000 que se convirtieron con Pedro, como esta sola mujer que se convirtió con Pablo. ¿Se imaginan en una reunión de pastores? Y entonces dice, Pedro, ¿cómo va la obra allá en Jerusalén? 3.000 se convirtieron. Pablo, ¿cómo va la obra en Filipos? Uno se convirtió. Humanamente decimos, wow, algo debe estar fallando en Pablo. Pero fue el mismo Dios. Ni Pablo ni Pedro. Es Dios haciendo la obra. Maravilloso convirtiendo a una persona, como maravilloso convirtiendo a 3.000. Bueno, esa es la idea que Pablo trata de transmitir a los corintios, que no se trata justamente de los hombres, sino de Dios, que justamente hace su obra y hace que las cosas den fruto según su soberana intención. Si hay abundantes resultados en la iglesia, deberíamos dar gloria a Dios, porque sin su intervención no hubiese pasado nada en Corinto. ¿Por qué solo Dios merece recibir la gloria en la iglesia? En tercer lugar, porque Él recompensa de pura gracia. Versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Eso pensaba en eso y dije, qué maravilloso que es esto de parte de Dios. Porque Él capacita y Él da el crecimiento, Él produce el fruto, ¿sí? Y Él debería, ¿no?, recibir la recompensa de todo esto, porque al final de cuentas es su obra. Capacitó y dio fruto, hizo que eso resulte. Pero llamativamente, como de manera irónica, Él recompensa a esos colaboradores, que en realidad no afectaron en nada a los resultados. Dios podría haber hecho lo mismo sin ellos, pero los recompensa. Eso es gracia. Eso es gracia. Y en lugar de decir, gracias a mí, ¿qué sería de esta iglesia si no fuese por mí? Oh, menos mal que llegué yo, menos mal que llegué, ahora las cosas funcionan bien. Solemos pensar de esa manera tan carnal, ¿verdad? Pero todo esto nos humilla a ver la gracia de Dios, de hacer a través de pobres y débiles instrumentos, hacer ver que en una iglesia personas se convierten, hermanos crecen, personas son capacitadas para poder servir. Eso es de la gracia de Dios. Eso es de la gracia de Dios, no es de ningún pastor. Es de la gracia de Dios que se determinó en su soberanía que en este tiempo pase tal cosa. Gracias. Y yo debo dar gracias que me ha permitido ver almas convertirse aquí. Pero me permitió. Hubiese pasado lo mismo si yo no hubiese estado, porque la conversión de cada persona está determinada en un tiempo específico, en un lugar específico, de una manera específica. Eso ya está determinado. O sea, si eso es el decreto de Dios, va a pasar. Esté yo o no esté, va a pasar. Y entonces no hay manera de gloriarme en eso. Pero Él me humilla y me dice, te doy premio por esto. ¿Premio? Si no hice nada, pero te doy premio. Es mi gracia. Yo te recompenso por eso. Es tremendo. Una vez un pastor quiso ilustrar esto cuando tenía su hijo pequeño, no sé cuántos años, pero él iba a cambiar la rueda de su vehículo y tenía un hijo pequeño que no puede ni levantar la llave pero su hijo lo quería ayudar. Entonces él lo dejó. Que su hijo hiciese como si lo ayudase, ¿verdad?
Y le hizo sentir a su hijo como que él estaba siendo parte importante de cambiar la rueda del coche, ¿no? Bueno, creo que a veces sucede así en la obra de Dios. Dios nos deja ser como ese niño que parece que nosotros estamos haciendo, en realidad es Él. En realidad es Él, no somos nosotros. No somos imprescindibles en la obra de Dios, hermanos. No somos imprescindibles en la obra de Dios. Ahora, ambos, Pablo que sembró y Apolos que regó, ambos son recompensados indistintamente de su trabajo. Uno plantó y otro regó. No se los recompensó conforme al resultado. ¿Ha visto eso? Que no se los recompensó conforme al resultado, sino conforme a su labor. No los resultados, sino porque hicieron ellos, ¿sí? Hicieron lo que se les había encomendado. La recompensa viene por eso. Ambos saben, ¿sí? Pablo y Apolos, que los resultados no dependen de cuán bien hagan su trabajo, sino del soberano obrar de Dios, ¿sí? Sabiendo esto, ellos se esfuerzan por sembrar y regar. Ahora, noten que Pablo está escribiendo esto y dice, el resultado no depende de mí. Sin embargo, escuchamos en esta misma carta que Pablo dice, me he esforzado más que todos los demás apóstoles, he trabajado más que ellos. Si usted dice, no depende de mí, que dice, al final no depende de mí, me cruzo de brazos. Pero Pablo trabajó más y Apolos trabajaba más, pero ellos sabían que no dependía de ellos los resultados. ¿Por qué trabajaban más? Bueno, no quiero desviarme de las notas ahí, perdón. Se esforzaban por sembrar y regar. Esto es fidelidad, queridos hermanos. Esto es fidelidad. Hacer el trabajo por amor al Señor, no por los resultados. No por los resultados. Y habrá épocas en la iglesia que la iglesia empezará a verse resultados. Y habrá otras épocas que será como un agua estancada. Y el trabajo tiene que ser el mismo. Porque no trabajamos por resultados. Trabajamos por ser fieles al Señor que nos encomendó a hacer la tarea. A veces nos guiamos mucho por los resultados. Y siempre pienso en Isaías. A Isaías se lo llamó para poder predicar al pueblo de Israel en una época muy difícil. Y Isaías preguntó, ¿hasta cuándo tengo que predicar? Bueno, ¿hasta cuándo tenía que predicar Isaías? ¿Alguien se acuerda? Isaías 6. Hasta que no quede nadie. Oh, ¿no va a haber resultado? No. Tu trabajo de predicación simplemente es advertirles, para que sepan ellos que hubo alguien que les advirtió y que igual permanecieron en la dureza de su corazón. ¿Ese es mi ministerio? Sí, ese es tu ministerio. No va a haber resultados. Hasta que nadie quede, esto va a quedar vacío. ¿Y sigo predicando? Sí, seguí predicando. Vemos un ejemplo de alguien que no trabajó por resultados, sino trabajó porque amaba al Señor. Porque el Señor le llamó y dijo, yo voy a hacer, aunque no haya resultados, voy a seguir con mi tarea. Cuando estaba en el Instituto Bíblico tomé la clase de misiología. El pastor Ronaldo, que es era el papá del pastor Colby, él enseñaba esa clase. Él era un hombre que me erizaba la piel escucharlo hablar por su vida espiritual, como sabíamos que él había estado con el Señor. Y él nos hizo leer la historia de un misionero en China, J.U. Fraser. Y leímos ese libro porque era interesante. Un hombre, no me acuerdo ya el año que fue, a China como misionero, solo, y vivía en lo que nosotros llamaríamos un baño de esos de madera de campo, así, al fondo, lejos, ese cuadradito. Eso era su vivienda durante muchos años, pues no tenía sustento. Y fue a la China a predicar entre, no me acuerdo cuántas aldeas, y estuvo 20 años sin ver un solo convertido. 20 años. El libro, ¿saben cómo se llama? Oración, fe y paciencia. Porque estuvo 20 años. Después de 20 años, él dijo, ya está, Señor, me tengo que ir. Y cuando determinó que se iba, al otro día empieza a ver que de aquellos a quienes había evangelizado empiezan a convertirse. Y uno, y otro, y otro. Pienso en aquel momento cómo impactó, porque ese fue el libro que el Señor utilizó para llamarme al ministerio. Servimos porque amamos al Señor, hermanos. No porque hay resultados. No porque nos va a ir bien en la obra. No porque nos van a querer todos. No porque vamos a recibir aplausos. No porque vamos a ser vistos. Servimos porque amamos al Señor.
nos quiera o no nos quiera la gente. ¿Se acuerda lo que se le dijo a Jeremías? Ellos van a pelear contra ti. Pero yo te he puesto y te he preparado para este momento, para que seas el predicador de gente que no te quiere. Así que esto es lo que se recompensa, queridos hermanos, de parte del Señor, es la fidelidad se recompensa, no los resultados. No se me va a recompensar por cuántas almas fueron salvadas en la iglesia de Nueva York durante mi ministerio. No. ¿Por qué? Porque yo no las convertí. ¿Qué se me va a premiar por eso? Se me va a premiar por el hecho de haber sido fiel a lo que se me encomendó, que es simplemente predicar. Mi parte en Nueva York en esta época es predicar. Es predicar fielmente, me tengo que dedicar y desgastar mi alma, mi salud, de gastar mi tiempo, todo en prepararme para predicar, porque esa es mi parte en esta iglesia. ¿Sí? Lo que me tocó hacer, soy como ustedes, soy un hermano más como ustedes, que tengo una responsabilidad sencillamente de predicar la palabra, y mi alma se va en eso, mi salud se va en eso, buenísimo, bien gastada. Se gasta la vida en tantas otras cosas que no valen, en esto que permanece para la vida eterna, bien gastada está, y si usted es llamado para eso, bien gastada está su vida en eso. ¿Sí? Muy bien. La parábola, queridos hermanos, de los talentos en Mateo 24, 14 al 30 enseña esta verdad de manera clara. ¿Sí? No olviden eso. El Señor se fue muy lejos y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Sí? Uno, el que recibió 1 fue un negligente, no hizo nada, lo escondió y nunca usó ese talento. Pero los otros 2 lo multiplicaron. ¿Sí? El de 5 trajo 10 y el de 2 trajo 4 talentos. ¿Sí? Lo multiplicaron, invirtieron todo su tiempo, todo para que los bienes de su Señor puedan multiplicarse. ¿Sí? Habla de dinero ahí, pero la enseñanza es otra, ¿verdad? Habla acerca de los dones que recibimos para el Señor, las oportunidades, las ocasiones que recibimos para el Señor. Y cuando el Señor llega y se presenta, ¿qué le dice al que ganó 10? Al que lo multiplicó. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco, y no era mucho, era poco, has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y llega el que había recibido 2 y lo multiplicó. ¿Y qué le dice? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho... es lo mismo, es la misma recompensa. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto producimos, sino si fuimos fieles en lo que nos dio. Así 5, así 2. Hay un mensaje que yo le pasé a un hermano de esta iglesia esta semana, que predicó el pastor Spurgeon, que se llama Los 2 talentos. Él predica por qué algunos reciben solo 2 talentos en la vida cristiana. ¿Por qué Dios le da a algunos menos capacidades? ¿Y cómo respondemos nosotros? ¿Cómo debemos responder cuando nos da menos capacidades para poder servir? Maravilloso, así que buscarlo, escúchelo. Queridos hermanos, fuimos salvados por gracia sin merecerlo. Y Dios nos dio el privilegio de servirle. O sea, deberíamos estar en el infierno como enemigos de Dios por siempre, porque eso es justicia. Pero la gracia de Dios nos ha salvado. No lo merecemos, pero no solo nos dio salvación, nos dio el privilegio de servirle. Es tremendo eso. Pero no solo eso, también nos recompensa por hacerlo. Eso es una gracia incomprensible, mayor todavía. En el servicio cristiano, el que se lleva toda la gloria es Dios, queridos hermanos. Dice Primera de Crónicas, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Esto no es nuestro, esto es tuyo. De lo recibido de tu mano te damos. Los corintios tenían un concepto equivocado de lo que es un siervo de Dios y del servicio cristiano. Hermanos, esto no dejo de pensar que es una gran necesidad que todos debemos ir conociendo. Venimos a veces a la vida cristiana con conceptos equivocados y errados del servicio cristiano. Muy errados del servicio cristiano y de lo que es servir a Dios. Ellos lo veían como una manera de sentirse valiosos y significativos. Y a veces los pastores hemos colaborado para esa mala comprensión del servicio cristiano. Ahí vamos a darle para que se anime un poquito. ¿Qué significa que se anime un poquito? ¿Y que se sienta un poquito más valioso, más aceptado? No, servicio no es para eso. De ninguna manera es para eso el servicio cristiano. ¿Sí? Ellos hicieron del servicio su pequeño Dios. Eso fue lo que sucedió con los corintios. Tuvieron una oportunidad de poder servir con este líder y con aquel, y eso lo hicieron como su pequeño Dios. Que nadie me lo saque, por eso estaban celosos. Por eso se peleaban entre ellos. Por eso había, no, vos no vas a ocupar mi lugar, este terreno es mío. Esto es lo que me da mi significado, aceptación y valor. Claro, no lo decían de esa manera, pero es me lo sacás y me muero. Me sacás este servicio y me muero. Esa es la idea.
Cuando esto sucede, queridos hermanos, que hacemos del servicio un pequeño Dios, vemos el servicio como un derecho, no como una gracia. ¿Han visto los creyentes que ven el servicio como un derecho? ¿Por qué Él está ahí y yo no estoy? ¿Por qué reclamas así si no es un derecho el servicio? El servicio es una gracia que Dios nos da. O sea, no lo merecemos. No merecemos servir. A veces pensamos, no, sí, yo merezco. Mirá qué fiel que soy. No falto ninguna reunión. Mirá cómo a mí no me consideran. No, no es un derecho el servicio. Es una gracia y deberíamos verlo así siempre. Cuando esto sucede, además vemos a los demás como amenazas cuando hacemos del servicio un ídolo, ¿no? Vemos como amenazas y por eso los celos y la vanagloria y las peleas en Corintios, ¿verdad? Ahora vino uno nuevo. Espero que no, el pastor no piense para ponerlo en mi lugar en el servicio. Los vemos como amenazas. Pablo veía a la iglesia como la labranza de Dios. ¿Han notado cómo termina versículo 9? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. No le pertenece a ningún hombre, es la idea, ¿verdad? Pablo veía a la iglesia como la labranza de Dios, como el resultado de la obra de Dios, en el cual se le permitió a él colaborar. No es el resultado nuestro, sino de lo que Dios estuvo haciendo acá. En 4:6 Pablo dijo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. La idea sería, estoy usándonos a nosotros como ejemplo, para que sepan que lo que he escrito acerca de los siervos de Dios, esa es la verdad y no deberíamos pensar nada diferente. En 4:1 va a decir, ténganos los hombres por servidores de Cristo. No podemos nunca ocupar el lugar de Dios. Y nada puede ocupar el lugar de Dios, ni el servicio, ni un siervo, ni una capacidad, ni trabajo, nada, absolutamente nada. Así que, a la pregunta, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? La respuesta de Pablo, servidores. ¿Nada más? Sí, servidores. No te pueden dar más que nada que eso, ser útiles en un momento en la etapa en tu vida espiritual. Nada más, ser servidores. No pueden ocupar el lugar de Dios en tu vida. El amo y Señor en la iglesia es Cristo. No busquemos en el servicio lo que solo se puede hallar en nuestra relación con Dios. Amado Dios, usa tu palabra y obra de manera especial a través de esta enseñanza. Necesitamos poder vernos en nuestros corazones reflejados en la palabra para hacer los ajustes necesarios. Si hemos pensado de manera equivocada acerca de ti, acerca del servicio o acerca de cualquier otra cosa que ha intentado ocupar tu lugar, oramos para que nos lleves al arrepentimiento y a la fe, para que podamos postrarnos y poder reconocer que hemos pecado de idolatría y que nos hemos olvidado de ti. Rogamos, Padre, tu gracia llevando a aquellos que no te conocen, que hoy viven ansiosos porque tratan de buscar en las cosas, en el dinero, en las personas y en las ocupaciones, la saciedad de su alma que solo puedes llenar tú. Llámalos al arrepentimiento en este día, en el nombre de Jesús. Amén.